Muy bien, hermanos. El domingo pasado hicimos un paréntesis en nuestro estudio de esta serie que hemos comenzado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Tuvimos la grata visita del pastor Álvaro, que nos estuvo visitando con su familia desde Bogotá, Colombia, y nos predicó un hermoso mensaje. Pero vamos a continuar entonces con nuestra serie, así que los invito a que vayamos buscando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que hemos hecho 3 mensajes solamente. Y recordamos de que el apóstol Pablo ha fundado esta iglesia, la de los Filipenses, en su segundo viaje misionero. Y entonces Pablo ha llegado a Filipos y ahí se encuentra con un grupo de mujeres que habían bajado el río a la hora de la oración. Y Pablo, acompañado de Silas, quien era su compañero de viaje en ese momento, Pablo le predica el evangelio a estas mujeres y nos dice la palabra de Dios de que Dios abrió el corazón de Lidia, una de las tantas mujeres que estaban allí. Y este es un detalle para nada menor. Fue Dios quien abrió el corazón de Lidia y ella fue la primer convertida junto a su familia, y más tarde iba a ocurrir algo muy similar, salvando las diferencias de los casos, pero iba a ocurrir lo mismo con un hombre que era el carcelero de Filipos, quien estaba a cargo del cuidado de Pablo y de Silas, quienes una vez más habían sido puestos en la cárcel por causa de la predicación del Evangelio, y también este hombre se va a convertir a Cristo, y así de esa manera comienza a gestarse esta iglesia de los Filipenses, que fue la primera iglesia en Europa. Y a medida que hemos venido avanzando nosotros en nuestro estudio, si bien hemos visto nada más que 3 mensajes, pero en esos mensajes venimos viendo de que cada vez más que avanzamos y avanzamos se hace cada vez más notorio de que el tema de la carta es el gozo. Pero no es cualquier gozo. Es ese gozo, nos viene enseñando Pablo, que proviene directamente de la mano de Dios. Es ese gozo que comienza a experimentarse en el corazón y en las vidas de las personas desde el mismo momento que han pasado por la experiencia de su salvación. Y como es un gozo que no es generado por las personas, sino que es un gozo que proviene de parte de Dios, es un gozo que no se ve alterado por las circunstancias de la vida. Es decir, que lo que venimos viendo, que más allá de las circunstancias que rodean nuestras vidas, este gozo permanece inalterable, aunque en gran parte va a depender de que nosotros no nos desenfoquemos de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, para que ese gozo nosotros también aprendamos a identificarlo cada día, a echar mano a él cada día y a permitir que ese gozo sostenga nuestra vida. Entonces hemos empezado a ver también en los mensajes anteriores de que Pablo viene haciendo resaltar distintos elementos que hacen, que contribuyen, que forman parte de este gozo que es generado por Dios en nuestros corazones. Entonces vimos ya de que uno de esos elementos consistía en que Pablo, él decía de que él siempre recordaba con mucho gozo cada vez que se acordaba de sus hermanos, los de Filipos, por cuanto ellos ahora habían pasado a formar parte de la gloriosa familia de Dios, y cada vez que Pablo se acordaba de ellos, él lo hacía con mucho gozo. Producía gozo el saber de que ahora personas habían pasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Pero no solamente esto, el otro elemento por medio del cual también Pablo sentía mucho gozo era cada vez de que él intercedía por ellos ante Dios, y siempre los recordaba con gozo en sus oraciones,
Y otro elemento más que vimos de que Pablo menciona y que producía mucho gozo era el hecho de participar y de experimentar la comunión con ellos. Esta comunión, dice Pablo, que había tenido con ellos desde el primer día hasta ahora, desde el primer momento que los conoció, hasta este mismo momento, que aunque Pablo no estaba con ellos ya al momento de escribir la carta, sin embargo, él seguía experimentando este gozo de esta comunión que él había tenido con estos hermanos, desde el primer día hasta ahora. Bueno, todas estas cosas y algunas más hemos visto cuando hemos comenzado a ver, ya hemos avanzado, hemos visto los primeros 5 versículos de esta carta, de esta etapa introductoria de la carta, en el saludo de Pablo. Y hoy vamos a analizar el verso 6, solamente el verso 6, donde Pablo va a agregar un elemento más que se suma a los anteriores y que contribuyen a esta experiencia de vida llena de gozo, de este gozo que tenía Pablo. De este gozo que Pablo también al escribir esta carta está animando a los filipenses a que ellos aprendieran a vivir también en este gozo que da el Señor, y por extensión Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios para que el resto de las iglesias de Cristo en el tiempo, lo cual nos incluye a nosotros, también podamos crecer en nuestro conocimiento de estas verdades, crecer en nuestra madurez espiritual y aprendamos también a vivir en el gozo del Señor. Entonces vamos a leer desde el verso 1 hasta el 6, pero tengan presente de que hoy solamente vamos a analizar el 6. Leemos todo esta parte de la salutación de Pablo. Entonces Pablo comienza escribiendo y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo sencillamente es que lo que Dios ha comenzado, Dios lo va a terminar. De que lo que Dios inicia, Dios siempre, siempre lo termina. Es lo que está diciendo Pablo en esta parte, en este verso 6. Pablo les está diciendo que lo que Dios había comenzado en ellos, ya habían pasado 10 años. ¿Se acuerdan que desde que Pablo fundó esta iglesia hasta el momento que él les está escribiendo esta carta, ya han pasado 10 años? Ya la iglesia tenía 10 años de vida. Entonces Pablo les está diciendo que lo que Dios había comenzado hacía ya 10 años en la vida de aquellos filipenses, con la conversión de esta mujer Lidia, pues aquella obra de salvación Dios la iba a terminar no solamente en Lidia, sino en cada uno de ellos. Y esto nos tiene que llevar a pensar que lo mismo sucede en la vida de cada hijo y de cada hija de Dios acá en la tierra. La obra que Dios ha comenzado en nosotros, si es que ya somos de Cristo, esa obra que Dios comenzó, Dios la va a terminar. Ahora, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué Pablo estaba tan convencido de esto? ¿Qué es lo que tenía Pablo tan persuadido? Él dice, estoy absolutamente convencido, estoy persuadido de esto, estoy absolutamente seguro, confío plenamente de que lo que Dios empezó en ustedes,
Él lo va a terminar. ¿Qué es lo que tenía Pablo tan convencido? Bueno, como acabamos de decir, Pablo está preso. Pablo está sufriendo, en este momento que él escribe esta carta, las presiones de sus prisiones. No era nada sencillo estar preso en aquellos tiempos. Pablo al mismo tiempo, él estaba sufriendo este ataque de los falsos maestros que asolaban a la iglesia de los filipenses, como a tantas otras también, pero en este caso los filipenses, falsos maestros que se acercaban a ellos con falsas mentiras para pervertir la pureza del mensaje del Evangelio, y Pablo sufría por estas cosas, se preocupaba por estas cosas. Permanentemente Pablo estaba saliendo al cruce de estos falsos maestros. Y Pablo también estaba sufriendo con aquel problema de aquellas divisiones que estaban ocurriendo dentro de la iglesia de los filipenses. ¿Se acuerdan otra vez? Estas dos mujeres que aparecen al final de la carta, Evodia y Síntique, que estaban peleadas, que estaban causando una división muy importante en la iglesia, y esto no debía ser así. Y sin embargo, en medio de toda esta situación, Pablo, él está diciendo que él está absolutamente convencido de que quien comenzó la buena obra en ella, él es fiel en terminarla y la va a terminar. Pero otra vez, ¿qué es lo que tenía Pablo tan, pero tan convencido de esto que él está diciendo? Y lo que tenía absolutamente convencido a Pablo era la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que él mismo había experimentado todos estos años. ¿Se acuerdan que Pablo ya tenía prácticamente 40 años de ministerio a esta altura? La fidelidad que él había experimentado en su propia vida, pero la fidelidad de Dios no solamente que Pablo había experimentado en su propia vida con Dios, su propia experiencia con Dios, sino que también en los acontecimientos de la historia. Pablo estaba absolutamente convencido, porque Pablo era una persona que confiaba absolutamente en Dios, por lo que él mismo había experimentado, por lo que él mismo sabía, por lo que él mismo había visto. Pues Pablo era un hombre que confiaba absolutamente en Dios. Por eso era un hombre que tenía estas convicciones tan firmes y tan profundas. Lo contrario a la confianza es temor o es inseguridad. Pero vos lo lees a Pablo y estos temores o estas inseguridades casi ni aparecen en su experiencia. No era el caso de Pablo. Él estaba convencido porque él vivía absolutamente confiado en Dios, y por esa razón él experimentaba el gozo de Dios, porque era un hombre que tenía certezas absolutas de quién era Dios. Y esto hacía de que él, en medio de circunstancias dificilísimas de su vida, en su ministerio, que a pesar de eso, él experimentara el gozo de Dios. Pablo estaba confiando en que Dios es soberano y que cada acontecimiento de su vida está orquestado por el Señor. A Dios no se le escapa ningún detalle. Él está atento. Él es quien está a cargo de todo lo que ocurre en su universo, en este planeta, y de manera muy especial en la vida de sus hijos y de sus hijas. Dios es fiel. Pablo lo sabía. Dios nunca falla. Pablo lo sabía. Dios nunca se equivoca. Y por lo tanto, si nuestra confianza, así como le pasaba a Pablo, está en este Dios, que entendemos que nunca falla, que Dios no miente, que Dios no se equivoca, que está en control absoluto de todo lo que ocurre en nuestras vidas, pues entonces podemos vivir confiados.
Y podemos descansar en que Dios lo va a hacer y por lo tanto vivir en este estado de permanente confianza al mismo tiempo produce gozo inevitablemente. Porque podés descansar en las manos del Señor. Por eso Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El verso 14 allí mismo, en el capítulo 1 de los Filipenses dice, ya lo vamos a analizar con más detalle cuando lleguemos allí, pero dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pasaba de que Pablo estaba preso y habían hermanos de esta iglesia y de otras iglesias que en lugar de achicarse, en lugar de tener temor o de estar afligidos porque Pablo estaba preso, al contrario, dice Pablo, por causa de que me han metido preso, estos hermanos han cobrado mucho más valor. La palabra de Dios no está presa. Y a pesar de mis circunstancias que son difíciles, Dios sigue siendo glorificado porque hay hermanos que cobran ánimo a pesar de mi situación. Verso 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo, ya vamos, cuando lleguemos allí vamos a ver con más detalles, pero Pablo confiaba en las oraciones de los filipenses y Pablo, él sabía de que en cualquier momento podía perder la vida porque estaba preso en Roma y de hecho terminan los días de Pablo, según nos cuenta la historia de la iglesia, cortándole la cabeza en Roma, y Pablo había sufrido tanto, pero tanto durante todo este tiempo, que si se fijan en el verso 21, dice este pasaje que por ahí es tan conocido, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivo o si muero, como sea, es ganancia. No pierdo, dice Pablo. Y Pablo después va a decir, honestamente, prefiero estar ya con Cristo. Prefiero ya dejar de sufrir todas las cosas que estoy sufriendo, pero ¿saben qué? Si es por causa de ustedes, si tengo que permanecer aquí en la tierra para poder seguir siendo bendición para ustedes, pues entonces, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Estoy confiado en esto y voy a seguir acá hasta que el Señor lo permita para que sea de provecho para el gozo de ustedes. ¿Se dan cuenta? Confianza y gozo. Confianza y gozo. Filipenses 2:24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Un hombre confiado. Hermanos, Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Y lo que Dios nos ha revelado en su palabra es más que suficiente para que nosotros podamos vivir confiados y gozándonos en las promesas de nuestro Dios. Cuando nosotros vivimos sin gozo o sin confianza, no es porque nos falte revelación de parte de Dios, no es porque Dios no se haya revelado a nosotros, no es porque Dios no nos haya hablado. Lo que pasa es de que a nosotros nos falta fe en lo que Dios nos ha revelado. Pero si hay algo que a Pablo no le faltaba, era este tipo de fe y por eso él vivía tan, pero tan seguro. Entonces Pablo está convencido por todo lo que Dios le ha mostrado y por causa, como decíamos recién, de su propia experiencia con Dios. Pero vayamos un poquito más allá de la propia experiencia de Pablo, porque Pablo podía mirar para atrás y Pablo era un conocedor de la historia del pueblo judío, él mismo era judío. Pablo conocía muy bien lo que había pasado en el Antiguo Testamento y Pablo sabía muy bien de la fidelidad de Dios para con aquel pueblo que él había, por ejemplo, librado de la esclavitud en Egipto.
Dios le había advertido a Abraham, que esa gran nación que iba a salir de sus lomos iba a estar cautiva en un país extraño, extranjero, en Egipto, que iba a estar muchos cientos de años ahí, pero después iba a ser librado, y Dios cumplió. Pasa el tiempo, Israel efectivamente es cautivo de los egipcios, cae en esclavitud, pero Dios los rescató usando la vida de Moisés. Y en el camino, durante esos 40 años que duró la travesía para llevarlos a la tierra prometida, pues Dios suplió y proveyó para ellos todo lo que les hizo falta mientras iban por el desierto. Y finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Les dio, los llevó y les permitió entrar a la tierra prometida. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios cumplió. Dios fue fiel. Dios lo prometió y Dios lo hizo. Pablo estaba absolutamente convencido porque la promesa de ese Salvador que Dios había prometido desde Génesis 3:15 y después por medio de boca de todos los profetas, ese Salvador había venido. Y Cristo vino, y vino el Salvador prometido por Dios. Y Él vino sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. Dios cumplió. Pablo estaba absolutamente convencido en la fidelidad de Dios por la historia de la cruz, por la historia de la tumba, por la historia también de la resurrección de Cristo. Todas estas cosas habían pasado y hacía muy poco tiempo, en los tiempos de Pablo. O sea, Dios había cumplido en enviar a aquel Salvador y este Salvador vino a hacer lo que había sido anticipado en las Escrituras. Él vino a ser sacrificado por nuestros pecados y murió en la cruz y fue sepultado, pero la tumba estaba vacía porque el Santo Hijo de Dios había resucitado. Y Pablo estaba convencido, no solamente por estas cosas, sino por el encuentro que él mismo tuvo camino a Damasco con este Cristo resucitado. Y Pablo se convierte de ser un perseguidor de la iglesia para ser ahora un seguidor y un apóstol del Señor Jesucristo. Y la transformación tremenda, milagrosa, poderosa de su propia vida es todo esto lo que tenía a Pablo tan, pero tan convencido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tenía convencido a Pablo? La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios ha comenzado a hacer algo. Dios lo está haciendo y Dios lo va a terminar. Entonces, la otra pregunta, ¿quién comenzó la buena obra? Bueno, la respuesta es más que obvia. Dios comenzó la buena obra. Cuando Pablo, esto es tremendo, por lo menos a mí me impacta de una manera muy especial. Cuando Pablo está escribiendo este pasaje, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tendría en mente todas estas cosas, pero también tendría en mente cómo de manera sobrenatural se acuerdan Dios. Nos preguntamos a ver si nos acordamos. ¿Pablo tenía en sus planes ir a Europa? No se animan, ¿no? ¿Pablo tenía en su mente, sabía que existía Filipos? No, hermanos. No estaba en los planes de Pablo en el momento que él llega a Filipos. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo andaba por Asia predicando, ¿no? Y de repente tiene una visión de un hombre macedonio que le dice, Pablo, pásate para este lado y ayúdanos. Y Pablo entendió por medio de esa visión que Dios lo estaba llamando a dejar de predicar en Asia y pasar para Europa y ayudar a la gente de este lugar. Después véanlo, Hechos 16, 8 al 10. Entonces Pablo hace caso a la visión, llega a Filipos y el primer grupo de personas a quienes le predica, donde estaba Lidia,
el libro de los Hechos nos dice que de manera sobrenatural Dios abrió el corazón de Lidia, de esta mujer, para que pudiera escuchar, entender y aceptar el mensaje del Evangelio que Pablo llevaba. Y también después de esto, otra vez ocurre otra cosa sobrenatural, un gran terremoto que hace de que las puertas de las cárceles donde habían sido encarcelados Pablo y Silas, hace que se abran las puertas. Creo que todos estamos familiarizados con esta historia, si no la pueden ver también en el libro de los Hechos, capítulo 16, 16 al 34. Y entonces el carcelero preocupado se iba a quitar la vida porque si a él se le escapaba un prisionero, él pagaba con su propia vida si se le escapaba un prisionero. Imagínense, estaban todas las puertas de la cárcel abiertas. Él dijo, me tengo que matar, no me queda otra salida. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, estamos todos acá. Y este hombre cae postrado ante los pies de Pablo y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se convierte el carcelero y toda su casa. Hermanos, la visión del hombre macedonio vino de Dios, fue algo sobrenatural. El que Dios abriera el corazón de Lidia no fue Pablo quien le abrió el corazón a Lidia, fue Dios quien le abrió el corazón, quien le dio vida a ese corazón para poder escuchar el Evangelio. El terremoto que ocurrió lo produjo Dios, todo ocurrió de una manera sobrenatural. Pablo no conocía absolutamente a nadie en ese lugar. Ni siquiera tenía pensado venir a Filipos y sin embargo Pablo se está dando cuenta de que todo ha sido sobrenaturalmente ordenado por Dios, orquestado por Dios. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Si esto ha comenzado así, Pablo no tenía la menor duda de que iba a terminar bien porque lo que Dios empieza, Dios lo termina. Esto no era obra de Pablo, esto era obra de Dios. Pablo era un instrumento en las manos de Dios. Pero acá estaba Dios obrando. ¿Quién es el que comienza la buena obra en el corazón de aquellos que se convierten a Cristo? Efesios 2:10. Dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que lo que Dios preparó de antemano fue la salvación de ellos y de todos los que son salvos. Fue la santificación de ellos y las buenas obras en las que deben andar. Todo esto ha sido hecho y preparado por Dios de antemano. Es lo que dice Efesios 2:10. Y Dios hace que sus redimidos, que aquellos que van siendo salvados, hace de que estos se junten, porque son el cuerpo de Cristo, porque son la iglesia del Señor. ¿Se acuerdan que veíamos cuando empezamos esta serie de mensajes, no me acuerdo en qué mensaje, de que Dios nos salva individualmente, la salvación es individual, pero no nos salva para que nos quedemos solos en algún lugar a vivir nuestra vida cristiana. No, Él nos salva para que formemos parte de su cuerpo, de su iglesia. Y para que juntos caminemos entendiendo cuáles son estas buenas obras en las cuales debemos andar, que Él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, junto con nuestra salvación. Y Pablo era uno de estos redimidos. Y él está viendo cómo Dios ha orquestado todo para que él conociera a los filipenses y para que juntos a ellos, por el tiempo que estuvo con ellos, comenzaran a vivir en estas buenas obras. Pablo pasó tiempo con ellos. Y después que se convirtieron estas dos familias y los otros que fueron llegando, adoraban juntos a Dios y compartían junto del Señor y seguían ministrando al Señor. Y ahí estaban todos juntos, involucrados en estas buenas obras que Dios les había preparado de antemano. Por estas cosas, por todas estas cosas, Pablo está absolutamente convencido. Y Dios ha preparado buenas obras
para que andemos en ellas no solamente los de Filipos, sino también nosotros. Cada hijo y cada hija de Dios tenemos que estar reunidos en la iglesia del Señor Jesucristo y tenemos que caminar juntos haciendo la voluntad de nuestro Señor y formando parte del cumplimiento de estas buenas obras que no tiene que ver con ninguna otra cosa que no sea con la extensión de su reino y con la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, para eso hemos sido salvados. Para muchas cosas más. Pero este es el plan que Dios tiene en su mente. Ahora otra pregunta. ¿Cuándo comenzó esta obra inicial? Y ahora sí necesitamos ir más allá, necesitamos ir mucho más allá del tiempo en el que Lidia fue la primera convertida a Cristo para entender cuándo es que comenzó esta buena obra. Pasaje muy conocido, lo hemos leído tantas veces. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que Pablo está diciendo no es de que Dios escogió a Lidia en ese momento que bajaron a orar y que yo me acerqué a ella, no. Lidia estuvo en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Allí comenzó esta obra de Dios, esta buena obra de Dios. La obra que Dios había comenzado en Lidia había comenzado antes de la fundación del mundo, y no solamente en Lidia, no solamente en Pablo, sino en todos y cada uno de aquellos que habrán de ser herederos de la salvación de Dios. Dios nos ha escogido desde la eternidad pasada, mucho antes que Él creara el mundo, mucho antes que Él creara su universo, mucho antes de eso, Dios ya había concebido en su mente y en su corazón comenzar esta buena obra en todos aquellos que Él escogió desde toda eternidad y que nos amó con amor eterno. Les leo Jeremías 31, 1-3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Entonces aquellos que van siendo salvados por Dios, Dios nos quiere informar una vez más que todavía no existíamos, porque no existía nada. Todavía no existíamos y Dios ya nos amaba. Dios ya te amaba. A veces los papás, sobre todo el papá, hombre, se sorprende, pero al mismo tiempo se llena de mucho gozo cuando llega a casa y la esposa le dice, viejo, vas a ser papá. O mi amor, si no es tan viejo. Y ¡ay! Toda una cosa que todos se asombran y comenzás a contar a los familiares y todo el mundo, ¡qué sorpresa! ¿Sabes qué? Para Dios no fue ninguna sorpresa. A Dios no le tomó por sorpresa cuando tu mamá quedó embarazada de vos. Ya estabas en la mente de Dios. Dios te amó con amor eterno. Dios ya nos amaba cuando todavía no existíamos, cuando todavía no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo. Y después llegamos y nacimos e hicimos lo malo. Y aún así Dios nos siguió amando, a pesar de que hicimos lo malo. Y quiso Dios, Dios se manifestó en nuestras vidas.
y nos hizo ver la hermosura de sus hijos, nos hizo ver la gravedad de nuestro pecado, pero nos hizo ver la hermosura de ese Hijo que también fue predestinado desde antes de los tiempos de la eternidad, para que Él fuese nuestro Salvador, nuestro Cristo. Y cuando creímos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y miramos la cruz de su Hijo, Él nos salvó. ¿Para qué? Para poder llevarnos con Él por el resto de la eternidad, para seguir mostrándonos su amor por lo que resta de esa eternidad, que es interminable. Si esto no nos motiva a vivir en un estado de continuo gozo, meditar en estas preciosas verdades, no sé qué puede llegar a hacerlo, hermanos, pero esta es la verdad. Este es el Dios en el que Pablo confía plenamente, absolutamente, y por eso es un hombre que vive lleno de gozo y de confianza a pesar de. Finalmente, ¿cómo será perfeccionada la obra de Dios? Cuando Dios abrió sobrenaturalmente el corazón de Lidia para que ella escuchara a Pablo y creyera en el Evangelio, lo hizo porque tanto Lidia como cualquier persona antes de su conversión está espiritualmente muerta. No pueden conocer a Dios, no pueden creer en Dios, a menos que Dios sobre en esa persona el milagro del nuevo nacimiento espiritual. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Otra vez, si Dios no le daba vida al corazón de Lidia, Lidia jamás hubiese conocido el Evangelio, jamás hubiese conocido la salvación del Señor. Si Dios no hubiese obrado en el corazón del carcelero, si Dios no produce el nuevo nacimiento para que aquellos que están muertos en delitos y pecados puedan resucitar de ese estado de muerte espiritual y poder ver la hermosura y la gran necesidad que tienen de Cristo, no pueden hacerlo porque un muerto no puede hacer nada. Pero en el momento en que Dios obró en ese corazón, el muerto cobra vida. Estamos hablando en términos espirituales. Y comienza a descubrir a este Dios vivo y verdadero. Y comienza ahora sí a desear a Dios, cosa que antes nunca había pasado en su vida ni en su corazón. Y ahora comienza a entender la preciosa palabra, la preciosa verdad de Dios que antes ni deseaba, ni entendía, ni buscaba porque estaba muerto en términos espirituales. Pero ahora es una persona en la que Dios de manera sobrenatural ha producido el milagro del nuevo nacimiento. Y Dios le ha dado vida a esa persona. Y ahora esa persona ama y desea a este Dios, quien se reveló en su palabra, quien se reveló en su creación, quien se reveló también en su Hijo. Y este Dios ahora ha comenzado a transformar la vida de esa persona. Esta es la obra a la cual Pablo se está refiriendo en Filipenses 1:6. La buena obra que él comenzó, ¿saben quién? Dice, esto lo va a continuar haciendo hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla, perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Y todo esto de principio a fin, hermanos, es obra de Dios. Dios lo empezó, Dios lo sostiene, Dios lo va a terminar. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Tengamos absoluta confianza que es así. Es así. De esta forma Dios ha comenzado a perfeccionar esta obra de salvación en la vida de todos aquellos a quienes ha salvado y de quienes seguirá salvando en el futuro,
y finalmente alcanzarán absoluta perfección cuando el Señor los lleve a su presencia. Fíjense cuando Pablo le escribe a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Pablo dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Otra vez, Pablo en medio de padecimientos, él dice, no me avergüenzo de mi Señor, ni de proclamar el Evangelio. Estoy seguro, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjense, Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Otra vez, Dios es el que comenzó la obra de salvación en la eternidad pasada. Dios es el que llama a sus escogidos por medio del mensaje del Evangelio. Dios es el que santifica y perfecciona a aquellos que pasan por la experiencia de la salvación, y Pedro nos está diciendo de que Dios, por medio de su poder, está guardando a los suyos. Y así habrá de ser por el resto de la eternidad. Esto es seguridad, hermanos, es seguridad eterna. La salvación nunca se pierde. Por eso cuando personas tienen dudas de la seguridad de su salvación, no pueden experimentar gozo porque todo el tiempo están temerosos de qué irá a pasar conmigo. No estoy seguro si realmente Dios va a guardar mi salvación, sí o no. Bueno, sabes que la respuesta concreta y contundente es: no te preocupes, descansa, confía, Dios es fiel, Dios guarda a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios los protege y los guarda por su poder y nos va a llevar a casa. Por eso, Pablo también puede decir, otro pasaje que hemos leído bastante en este último tiempo, Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, dice Pablo, y estén seguros de que esto es así. Esto es así. Entonces, ¿por qué Pablo puede hablar en estos términos? Por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, el poder infinito de Dios, el amor eterno de Dios y las promesas de gloria de Dios es lo que hacía que Pablo
viviera absolutamente confiado. Es lo que hacía que Pablo viviera absolutamente seguro. Es lo que hacía que Pablo no tuviese incertidumbres de ningún tipo y es lo que hacía que Pablo, en consecuencia, pudiera vivir una vida de gozo como la que él vivía a pesar de sus circunstancias. Y esto es lo que les está diciendo a los filipenses, pero no solamente a los filipenses, sino a todos aquellos que somos de Cristo Jesús. Cuando Él dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, te damos gracias una vez más por ser el Dios que eres. No hay nadie como tú. Nadie se puede comparar, Señor, con un Dios tan glorioso, tan lleno de poder, tan lleno de gracia y tan fiel. En estos días en los que es tan difícil poder confiar en alguien, en estos días en el que la falsedad, la hipocresía, la mentira es el pan de cada día, Señor, poder saber de que nuestros corazones y nuestra salvación están absolutamente seguros porque vos sos fiel, porque vos no mentís, porque vos, como hemos visto esta mañana, nos has amado con amor eterno. Seguís sosteniéndonos en el hueco de tu mano y habrás de llevarnos por el resto de la eternidad a tu presencia para que podamos disfrutar de tu amor, para ver de manera contundente de que fuiste fiel hasta el final del camino y nos llevaste a las glorias eternas. Y en donde habremos allí sí por fin de vivir en ese estado de gozo pleno, sin las restricciones del pecado, de nuestras emociones, de nuestras dudas, ni de todas las cosas que nos afectan a cada día. Pero mientras tanto, Señor, caminemos por este mundo, te pedimos que estas verdades tan gloriosas, tan preciosas, tan reales, puedan ocupar cada vez más y más espacio en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos vivir vidas llenas de agradecimiento y de gozo y de servicio a ti, a pesar, Señor, de que vivimos todavía en un mundo caído, tan lleno de pecado. Pero te damos gracias porque podemos tomarnos de tu mano como un hijo toma la mano de su padre y caminar confiados y con gozo. Gracias por ser nuestro Padre tan lleno de amor. Te damos gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor,